Esta mesa general, un honor tenerlo aquí. Muchas gracias, señor Diego, por la invitación. Estoy atento, de disposición de las preguntas que pudiera tener. La primera pregunta sería la más obvia, ¿no? ¿Cómo recibió el deceso de Guzmán? Bien, habiendo conocido la trayectoria de este delincuente terrorista y sabiendo las causas de su muerte, es propio de la edad y de la enfermedad que padecía. Yo soy creyente de Dios, soy católico, apostólico, romano, y no me puedo alegrar por alguna muerte, porque soy un ser humano, aunque este criminal genocida nunca tuvo ninguna consideración por otros seres humanos, en donde disponía, ordenaba, a través de su llamado pensamiento Gonzalo, no solo el asesinar. ¿Qué es un asesinato? Es matar intencionalmente a una persona, pero él no se contentaba con eso. Él ordenaba masacres. ¿Y cuál es la diferencia? En que mientras que un asesinato se refiere a la muerte intencional causada a una o dos personas, una masacre tiene que ser la muerte de un grupo de seres humanos, que este delincuente ordenó varias veces. Sí. Ahora, después de todo lo que pasamos en esos años tan sangrientos, ¿hubiera creído posible usted el retorno de Sendero Luminoso por la vía democrática? ¿El ingreso de Sendero Luminoso al poder, al gobierno, al ejecutivo? Permítame ser bastante sincero con esa pregunta. En los tiempos que estaba en actividad e interrogaba a elementos terroristas, siempre estaba presente un abogado que defendía exclusivamente a los terroristas, que eran los abogados democráticos, y formaban parte de Socorro Popular, que era Sendero Luminoso. Y ellos, cuando veían nuestro entusiasmo, nuestro empeño en buscar los indicios y evidencias de culpabilidad del sospechoso que teníamos adelante, burlonamente nos decía: oficial, ¿por qué se esfuerzan tanto? Nosotros, con sus propias leyes, los vamos a derrotar, porque Perú tiene un estado caduco y sus propias leyes van a ser lo que le van a llevar a la tumba. Y siempre me quedó esa preocupación. Y a partir de la década del siglo XXI, cuando veo que públicamente salen liberados los terroristas, que las condenas que se habían logrado obtener quedan nulas, que internacionalmente nuestro país, el Perú, es considerado internacionalmente por la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un país genocida, porque así lo aceptó el ministro de Justicia de Paniagua, y se siguió con esa tónica durante el gobierno de Toledo. O sea, los abogados del Socorro se referían a lo que empezó en el 2001, a ese proceso. Que se refería a lo que se estaba viviendo en la década del 80, del 90, que hemos estado activos combatiendo el terrorismo. Pero cuando decía, le vamos a ganar con sus propias leyes, ¿no cree usted que ya vaticinaban que iban a acogerse a ese tipo de cosas como la Corte Interamericana, flexibilizar las normas? Es que el comunismo tiene eso, ¿no? Que busca siempre cómo sacarle la vuelta a la ley. Así es. ¿No? Para aceptarle golpes mortales, sí, como ha ocurrido en Venezuela, como ha ocurrido en Cuba. Sí, ahora, son tres frentes de batalla, ¿no? Militar, ideológico y político. Pero ¿cuándo comenzó a notar usted, porque evidentemente hemos descuidado los dos últimos, ¿no?, que Sendero avanzaba y ganaba terreno? En el siglo XXI. En el siglo XXI, porque he tenido la ocasión de ocupar varios cargos. Uno, por ejemplo, era representante ante la Corte, la Comisión Interamericana contra el Terrorismo, el CICTE, que dependía del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque después del 11 de septiembre, el atentado contra las Torres Gemelas, la Organización de las Naciones Unidas
promueve que el terrorismo sea sancionado internacionalmente y sobre todo el financiamiento del terrorismo o la protección de terroristas. Y esto es lo que me permitió actuar en ese campo. Pero además, cuando veía cómo de aproximadamente 5.000 internos en los diferentes establecimientos penales iban logrando su propósito. Porque este Movadef, en las últimas banderas de lucha, era cierre del penal de la base naval, pero anteriormente era cierre del penal de Yanamayo y Chayapalca, ¿no? Y el penal de Yanamayo ya lograron cerrarlo en el siglo XXI. Sí. Y otra de las situaciones que se presentan es cómo en el Ministerio de Educación han retornado los excarcelados a influenciar en nuestra juventud, sea primario, secundario o universitario, para defender o inculcar varios principios del llamado pensamiento Gonzalo de Sendero Luminoso. Ahora, permítame hablar sobre Guzmán puntualmente. Ha trascendido que Iris Quiñones tiene un poder para recoger el cuerpo, los restos, ¿no? ¿Qué va a pasar, sabe usted, con los restos de Guzmán? Legalmente le correspondería a Elena Iparraguirre. Una vez que ha fallecido una persona, su cuerpo le corresponde a la familia. Elena Iparraguirre, la terrorista cuyo alias es Camarada Miriam, y que formaba parte de la camarilla dirigencial de Sendero Luminoso, ha enviado una carta poder a Iris Quiñones, con la finalidad de que ella sea la receptora del cuerpo. Este es, dentro del Código Civil, se podría considerar plausible, está siendo tratado, siendo estudiado por el Ministerio Público. Pero cuando una situación escapa de lo normal, escapa de lo común, pues el Poder Ejecutivo tiene que actuar, ¿no? Sí. Pero lastimosamente, si un ministro de Trabajo autoriza a una facción como es el FENATAPE, que 2 veces fue rechazado en el Ministerio de Trabajo, pero al día siguiente que asumió este señor, aprueba el CONARE-SUTEP, promovido por el Movadef, convertido en el Frente Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú. Sí. Entonces, yo tengo muchas dudas y me preocupa por la situación del orden interno, porque puede ser alterado, como ya lo pretendieron hacer el 2017, con la construcción de mausoleos, ¿no? Tenemos un museo que le llaman Lugar de la Memoria, donde los expositores tergiversan lo que verdaderamente debería significar las muestras que ahí se presentan. Ahora, hay una pregunta que yo no quiero dejar de hacerle esta noche, porque si hay un tema que se utiliza políticamente es el papel de Fujimori. Hablando del Hein, retrocedamos un momento, pero quiero preguntarle lo siguiente. ¿Se ajusta a la verdad o no decir que Fujimori no tiene ningún mérito en la operación que capturó Guzmán y en el éxito en general del Hein? ¿Es eso cierto? ¿Es mentira? ¿Es justo? ¿Es injusto? Yo quiero responderle a su pregunta en 2 situaciones. Uno, el día de las operaciones, Fujimori no lo sabía. ¿Y por qué no lo sabía? Porque él es el presidente de la República. No actuábamos por una directiva de presidente, actuábamos en base a nuestras leyes y reglamentos dentro de la Policía Nacional de Perú. Sin embargo, quería aclarar también, ya en la parte de los antecedentes, que el Grupo Especial de Inteligencia de la DIRCOTE fue creado el 5 de marzo de 1990. Marzo eran los meses finales del gobierno aprista. Y ahí hemos tenido el apoyo del ministro del Interior, que era Agustín Mantilla. Pero en julio
se produce el relevo presidencial. Fujimori es nombrado presidente, pero el GEIN estaba independiente de estas coyunturas políticas. Sin embargo, siguiendo el trabajo, para el mes de septiembre, yo necesitaba en el GEIN colocar un agente de vigilancia en una clínica que dependía del Ministerio de Salud en La Molina, porque se estaba vigilando una casa cercana. Entonces, lo que yo pedía era que uno de mis agentes, con la ropa de watchman, se pare en la puerta para que sea ojos y oídos de lo que pasaba en una casa cercana. Y no encontraba la forma porque el jefe de ese centro de salud me lo negaba. Pero un colega de la Policía de Investigaciones me dice, habla con Jaime Yoshiyama. Me hace el contacto, hablo con Jaime Yoshiyama, lo llama al ministro de Salud y ya tenía en horas de la tarde a mi agente del GEIN haciendo la vigilancia vestido como watchman en ese centro de salud. Pero el señor Yoshiyama se queda con la inquietud. ¿Cómo? El Ministerio de Salud, él era ministro de Transporte y Comunicaciones, somos parte del Estado. La Policía Nacional es parte del Estado. Los terroristas son los enemigos del Estado. ¿Cómo no pueden coordinar entre nosotros? Si no coordinamos entre nosotros, el enemigo nos gana. Y a los pocas semanas nos contacta con Santiago Fujimori. Entonces, en el mes de septiembre del año 90. Septiembre del 90 es todo esto. Sí. O sea, casi 2 años antes de la captura. Exactamente. Y Santiago me dice, ¿no? Vamos a hacer una relación para que todos los apoyos que requiera el GEIN me los comunique directamente para gestionarlo. En la parte política. Desde la parte política. Porque, por ejemplo, yo le decía que no teníamos vehículos para transporte. Y él nos ofrece 35 vehículos que llegaron en el mes de enero del 91. A veces la parte política demora. Pero otra de las situaciones que se presentaron era que no había fondos para poder hacer que los agentes permanezcan haciendo la vigilancia. Y nos pone en contacto con el ministro de Economía y Finanzas, Boloña. Y el ministro Boloña nos dice, voy a ir a la DIRCOTE a entregar un dinero exclusivamente para la parte operativa. Y en el mes de enero hace la entrega de dinero por 1 millón de soles. Ahora no es mucho, porque hay muchos bonos, mucha de esa macana que está haciendo este gobierno, pero en ese tiempo era bastante dinero, 1 millón de soles. Pero entonces sí hay para comenzar hay un conocimiento y segundo sí hay un mérito, ¿no? Hay una acción. Sí, porque le estoy hablando de fines del año del 90 y principios del 91. Pero el 5 de marzo del 91, con ocasión de nuestro primer aniversario, Alberto Fujimori tiene la delicadeza de enviarnos una carta de felicitación. ¿Y por qué nos manda esta carta? Porque el 31 de enero del año 91 incursionamos la segunda casa de Aymar Guzmán y encontramos los videos donde este criminal está bailando sorbo agrego en medio de las chupetas a la que estaba acostumbrado, junto con todo su llamado Comité Central. Y como seguíamos trabajando, porque la parte política corría por otro sendero, nosotros seguíamos trabajando y para el mes de julio, nuevamente, julio del 91, nuevamente el presidente Fujimori envía una copia del memorándum que había cursado al ministro del Interior. Y en ese memorándum decía que se reconozca a cada uno de los integrantes del Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo por la destacada labor que vienen realizando en la lucha contra el terrorismo. Y está el nombre de cada uno
de quienes formaban. O sea, parte había un de este conocimiento de la labor que se estaba llevando, un apoyo y aparte digamos, estaba al tanto. Me queda claro. Ahora, en el 2008 se encuentra el famoso cuaderno, ¿no?, de Guzmán en su celda, con la estrategia que él había pensado sobre cómo conseguir el poder por la vía democrática, por la vía electoral. Esta contemplaba justamente la creación del Movadef, ¿no es verdad? Así es, ¿no? Y es más, en el congreso que ellos realizan el año 2010, a través de los escritos que habían intercambiado con Aymar Guzmán, dice, un partido clandestino no tiene por qué utilizar la misma nomenclatura. En otras palabras, tenemos que cambiar de nombre a nuestras organizaciones. Y no es coincidencia que al año siguiente se cree el Movadef en el 2009. Así es, así es. Usted que tiene tanta experiencia con esto, ¿qué debemos hacer para eliminar el pensamiento de Gonzalo? Porque ese es el tema de fondo al final, ¿no? Conocer la historia. Y conociendo la historia, vamos a ver que en la década del 70, antes de que se convierta en un grupo terrorista, Aymar Guzmán lo que hace es crear la Escuela Aplicativa de Educación dentro de la Universidad Nacional de Huamanga. En esta escuela de aplicación hacían sus prácticas aquellos alumnos de la universidad que iban a ser profesores. Y es con estos alumnos que él, el año 79, hace la revuelta estudiantil. Y por eso es intervenido por seguridad del Estado y traído a Lima como detenido. ¿Y quién lo trae? Sí. Coincidentemente, el señor coronel Manuel Tumba Ortega, quien fue, que el año 92 lo viste a rayas. Y mi coronel, Manuel Tumba Ortega, es el que lo trae el año 79 y es gracias a esta intervención fuera del terrorismo que lo traen a Lima. Bien. Tengo que ir al primer corte comercial y después quiero hablar de la Comisión de la Verdad y otros temas. Vamos a la primera pausa comercial y regresamos con el Benjamín Shiro.